Chile enfrenta en 2025 elecciones presidenciales y parlamentarias, en un contexto recrudecido de polarización social y desconfianza en las instituciones, todo en medio de un contexto internacional confuso de ascenso de los populismos, escaladas bélicas y pesimismo hacia el futuro. En estas circunstancias, los actores del desprestigiado sistema político chileno se enfrentan a la posibilidad de perder su poder frente a nuevos actores, más disruptivos, pero también más atractivos para una ciudadanía desconfiada y ansiosa por cambios y certezas al mismo tiempo. Las izquierdas y demás actores progresistas de la sociedad chilena también sufrimos la amenaza de los nuevos liderazgos y estilos de política basados en la desinformación y la instigación al odio, más todavía por la pertenencia al oficialismo del actual gobierno, un sector afligido por la impopularidad y vulnerable a ser sobrepasado por sus adversarios en contiendas electorales. Las pasadas elecciones de 2024, marcadas por un fortalecimiento de la derecha, fueron una señal preocupante de que este fenómeno puede manifestarse con fuerza en las inminentes elecciones presidenciales y parlamentarias de este año 2025, por lo cual estamos llamados a aprender intensamente de las lecciones que nos dejan las victorias y derrotas de las más de 10 elecciones disputadas a nivel nacional desde el año 2020. Entre 2020 y 2024 se han celebrado un total de 13 elecciones, un récord histórico de disputas electorales en un acotado periodo de tiempo que refleja los intensos esfuerzos de la democracia por encauzar el malestar social por la vía institucional. Estas numerosas batallas electorales por el poder en una sociedad agobiada y fracturada tienen su origen en 2019, año de uno de los hitos de transformación política más importantes en Chile desde el golpe de Estado de 1973, el estallido social. En octubre de ese año, estallaron una serie de protestas y disturbios violentos de inédita magnitud en el país, que pusieron en jaque la capacidad del sistema político para encauzar los malestares sociales de un país con un neoliberalismo decadente. Desde el atentado incendiario masivo al metro de Santiago hasta la marcha más grande de Chile, las demostraciones de descontento popular, en medio de brutales represiones policiales y militares, impusieron la necesidad de reformar sustancialmente el sistema político, y de esa necesidad nació la promesa de una solución definitiva, la redacción de una nueva constitución para el país, sin los vicios autoritarios de la dictadura de Augusto Pinochet y con una participación ciudadana apegada a los estándares más modernos de democracia, como la paridad, la multiculturalidad, el ambientalismo y la perspectiva de derechos humanos y sociales. En noviembre de 2019, las fuerzas oficialistas y de oposición se reunieron para dar una salida a la crisis con un pacto por la paz social y una nueva constitución. A pesar de la transversalidad del acuerdo entre sectores políticos, algunos actores rehusaron participar del proceso. Uno de estos actores sería el Partido Comunista de Chile. Tras la realización de una discusión nacional extraordinaria, convocada precisamente para deliberar entre militantes de la colectividad la incorporación al acuerdo de las fuerzas políticas, se decidió que el partido debía mantenerse al margen del mismo. En su momento, la principal razón aludida para la controversial decisión fue la creencia de que solo los movimientos sociales tenían legitimidad y capacidad real para implementar un cambio social favorable al mejoramiento de sus condiciones materiales. Esta tesis y sus respectivas decisiones tendrían consecuencias importantes no solo para la postura del Partido Comunista frente a las nuevas disputas electorales, sino también en las posturas de diversas fuerzas de izquierda en los eventos que acaecerían en los años posteriores. Un año después, un 25 de octubre, y en medio de una pandemia y restricciones sanitarias, se celebró el primer plebiscito constitucional genuinamente democrático en la historia de Chile. Los electores, que concurrieron en histórica tasa de participación, eligieron entre rechazar escribir una nueva constitución y aprobar la redacción de una nueva Carta Magna, triunfando la opción apruebo por un abrumador 70% de los votos. En aquel entonces, las fuerzas progresistas del país proclamaban la inclinación decisiva de la balanza ideológica hacia la izquierda y un camino abierto para la superación del neoliberalismo,
aunque es en esta confianza apresurada que se advierte una de las primeras lecciones a aprender, y es no dejarse engañar por las estadísticas. La primera conclusión errónea fue asumir la tesis de las grandes mayorías, basada en el 70% de los votos por aprobar escribir una nueva constitución. En un contexto de voto no obligatorio, miedo al contagio por coronavirus y desconfianza en el sistema político, apenas el 60% de toda la población nacional concurrió a votar, lo que se traduce en aproximadamente 8 millones de 14 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho a sufragio. De estos 8 millones de votantes, 6.500.000 votaron por la opción apruebo, siendo en realidad menos de la mitad del total de ciudadanos del país. La segunda conclusión errónea al respecto fue asumir que todos aquellos votantes del apruebo necesariamente tenían intenciones transformadoras respecto al modelo neoliberal o tan siquiera preocupaciones persistentes por cuestiones sociales colectivas o algún mínimo grado de conciencia de clase. Lo cierto es que, más allá de una evolución en la conciencia de clase, el voto por el apruebo se asimila más al tradicional voto de castigo con el cual los ciudadanos deliberadamente perjudican la agenda del gobierno oficialista debido al descontento con esto. Consideremos que desde 2019 el gobierno de derecha de Sebastián Piñera había sufrido el peor deterioro de imagen de un presidente desde el retorno a la democracia, a raíz de sus escándalos de corrupción, responsabilidades en violaciones a derechos humanos durante el estallido social y el controvertido manejo de la pandemia. Desde luego, diversas fuerzas de izquierda reivindicaron estas ideas como síntesis para su actuar político en la batalla por la Constitución, trayendo consecuencias negativas en el mediano y largo plazo. En el plebiscito de 2020 no solo se preguntó por rechazar o aprobar la redacción de una nueva Constitución, sino también por su mecanismo de elaboración. El triunfo mayoritario por la opción de una convención constitucional, es decir, un órgano cuyos representantes fueran electos democráticamente en su totalidad, dio lugar a la celebración de elecciones constituyentes en mayo de 2021, junto a la elección de autoridades comunales y, de forma inédita, la elección de los gobernadores regionales. Si bien la Convención Constitucional de 2021 estuvo dominada por fuerzas de izquierda, sus números de votantes en la elección ya dejaban ver la precoz fatiga electoral de la población chilena. Respecto del 70% del padrón electoral que votó en 2020, solo el 40% de los ciudadanos votó en las elecciones de mayo de 2021. Esta situación puede verse explicada tanto por la no obligatoriedad del voto como por el miedo al contagio por coronavirus o la simple desconfianza al proceso constituyente, o al hecho de consultar por varias elecciones simultáneamente con escasa formación cívica respecto de su importancia. Lo cierto es que, más allá del fenómeno de la disminución de la participación electoral, lo que preocupa es la fragmentación del progresismo chileno en diversos grupos políticos que, si bien compartían rivalidad común con la derecha y afectación por las injusticias del neoliberalismo, carecían de agendas integradas, liderazgos transversales y disciplina organizacional. Uno de los elementos políticos más llamativos que surgió de la fragmentación fue el movimiento de los independientes, ciudadanos empoderados de espacios de poder no tradicionales y sin sentido de pertenencia a los partidos políticos ni a un proyecto de sociedad nacional común. Surgidos del mundo de las organizaciones sociales, despectivos hacia los partidos políticos y desconfiados del concepto mismo de Chile como país, estos independientes acapararon parte importante de los 155 escaños de la Convención Constitucional, siendo la fuerza dominante del espacio. La deficiente conducción política de estos nuevos actores sobre el proceso constituyente deja atrás importantes lecciones sobre la importancia de la organización coordinada de las agendas y planes de lucha, así como el apego a las condiciones materiales que dominan el espacio en el cual se desenvuelve una transformación estructural. Una de las lecciones puntuales es sobre la debilidad de las identidades locales o específicas, al estar separadas. Movimientos indígenas, de mujeres y disidencias sexuales,
de migrantes, de trabajadores sindicalizados, de pobladores, de víctimas de violaciones a derechos humanos o de territorios abandonados por el Estado y el mercado, constituyeron una marea de fuerzas que, a pesar de su escasa articulación entre sí, lograron por separado conquistas de poder gracias a sus capacidades individuales y debido al impulso progresista aún latente en la sociedad desde el estallido social. Sin embargo, ya en el espacio deliberativo y prometedor de la Convención Constituyente, los independientes dieron rienda suelta a la manifestación de sus intereses con poca o nula experiencia en mecanismos de negociación o creación de alianzas, y muchas veces sin cuidado alguno de sus comunicaciones o imagen pública. Ejemplos de esta indisciplina y desconexión con realidades sociales más amplias se encuentran en el primer día de funcionamiento de la propia Convención, cuando decenas de convencionales independientes pifiaron el himno de Chile y agredieron a funcionarios del ex Senado para imponer su demanda de que cesara la entonación de la canción nacional. Desde luego, los medios de comunicación de derecha tradicional y sus agentes mediáticos en redes sociales se hicieron eco del incidente para desprestigiar el proceso constituyente, replicando esta estrategia de forma sistemática con cada actuación controvertida de los convencionales menos disciplinados y cosechando desconfianza e incluso odio hacia los integrantes del sector progresista de la Convención Constitucional. Por su parte, ni las fuerzas progresistas tradicionales ni los propios políticos independientes pusieron atajo a los graves problemas de falta de disciplina en la Convención Constitucional. La excusa era que estos actores independientes tenían un supuesto derecho supremo a la plena expresión de sus identidades y maneras de hacer política por sobre las identidades y formas políticas más amplias o tradicionales. Esta suerte de pureza moral de los independientes surgidos de los movimientos sociales y los territorios fue idealizada y defendida en enormes cámaras de eco en medios de comunicación progresistas y círculos identitarios separatistas, creando una realidad paralela donde los exabruptos del progresismo independiente no tenían consecuencias en la confianza ciudadana en el proceso y toda advertencia de lo contrario era denostada como mera desinformación de derecha. Si bien algunos partidos mejor organizados o con mayor trayectoria en el juego de la política, como el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista o el Frente Amplio, intentaron canalizar las demandas y las exigencias de los movimientos sociales al interior de la Convención, este encauzamiento tuvo en el corto y largo plazo pocos efectos en remediar los problemas de disciplina advertidos. Si bien fueron útiles en el sentido de sacar adelante una constitución de vanguardia progresista, no contrarrestaron de ninguna manera la desconfianza de la ciudadanía acumulada en el ya desprestigiado proceso constituyente. Mientras la Convención Constitucional transitaba despreocupada la impopularidad, otra disputa electoral se libraba en el escenario político nacional: las elecciones presidenciales. Las elecciones primarias de junio habían producido el descarte de las propuestas políticas más radicales, entre estas la candidatura comunista de Daniel Jadwe y otras candidaturas de izquierda radical. Esta manifestación de preferencia por alternativas relativamente moderadas fue una consecuencia directa del clima de desconfianza instaurado hacia la Convención Constitucional contra las nuevas formas de política no tradicionales. Es en las elecciones parlamentarias de noviembre de ese año que se demuestra la escasa penetración de los independientes en el escenario político nacional, con un desempeño notablemente más bajo que su desempeño en las elecciones a la Convención Constitucional. Sin embargo, también representó el comienzo de una tendencia que hasta la actualidad acompaña las estrategias electorales en Chile, y es la incorporación de independientes en listas de partidos para capitalizar la confianza de la ciudadanía en rostros no tradicionales. Las elecciones presidenciales de primera vuelta en noviembre de 2021 trajo diversas sorpresas. La más destacada fue la irrupción de Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, quien amasó la tercera posición en preferencias gracias a su condición de outsider, es decir, un candidato fuera del sistema político tradicional que reivindica causas sociales de diversa índole y promueve un discurso abiertamente populista de lucha contra la llamada clase política. Para colmo, Parisi arrebató en esta elección el liderazgo histórico de la izquierda
en las regiones del norte chileno, históricamente vinculadas al movimiento obrero y demás causas sociales progresistas. Finalmente, en la segunda vuelta, fueron el conservador de ultraderecha José Antonio Kast y el diputado frente amplista Gabriel Boric, resultando victorioso el segundo con un 55% de los votos en la última elección sin voto obligatorio de la historia reciente de Chile. Entre las lecciones más importantes de esta elección se encuentra la reafirmación del hecho de que los procesos políticos, si bien separados institucionalmente, pueden socavarse mutuamente con las técnicas de propaganda adecuadas. La mala fama del proceso constituyente, sumado a la indisciplina de los independientes, impidió desafiar efectivamente el statu quo tradicional de derecha-izquierda desde los movimientos sociales, siendo la única carta independiente relativamente exitosa la candidatura populista de Parisi. Otra lección relevante es la importancia relativa de los niveles de difusión de propaganda. Mientras que los movimientos sociales independientes ejercían un trabajo de difusión casi estrictamente territorial y con un uso deficiente de redes sociales digitales, la derecha desarrolló una capacidad de comunicación digital hacia masas populares muy por encima de cualquier otra fuerza de izquierda, ventaja la cual le permitiría cosechar su victoria más importante en la historia reciente en el año 2022. Llega un nuevo gobierno a la moneda en marzo de 2022, liderado por los políticos progresistas más destacados de la década de 2010 y acompañado por las fuerzas progresistas tradicionales. Este gobierno, al que se le atribuye la condición de estar poseído por dos almas progresistas, una más radical y otra más moderada, se enfrentaba al desafío de gobernar un país con graves problemas sociales. La inflación derivada de los retiros de fondos de pensiones y factores externos como la guerra ruso-ucraniana, el recrudecimiento de la violencia etnonacionalista indígena en el sur del país, la persistencia de la crisis migratoria en el norte, el auge del crimen organizado y la expansión mediática de la delincuencia común, entre otros desafíos, fueron las condiciones en las cuales se tuvo que sobrellevar la agenda progresista que se aferraba a la tesis de noviembre de 2019, que la Constitución era la madre de todas las batallas y que sin una nueva Carta Magna no habrían transformaciones estructurales. La derecha comprendió muy bien la dependencia entre la agenda de Boric y la aprobación de la nueva constitución emanada desde la Convención Constituyente. A su vez, también era consciente de las contradicciones y falta de liderazgo en la izquierda oficialista en el tratamiento de las penurias microeconómicas y de seguridad, por lo cual, valiéndose de su entrenado aparato mediático digital de masas, logró subvertir la agenda progresista enfocada en la implementación de la justicia social y la llevó a enfrentar problemas públicos más espinosos, como la migración, el conflicto indígena y la violencia criminal y delictual. En medio de esta cortina de humo de nuevas preocupaciones que afligían la agenda de Boric, la derecha da continuidad a su campaña mediática paralela contra la Convención y su propuesta de nueva constitución. Adjetivos peyorativos de diversa índole se mediatizan entre las masas populares, desde referirse al presidente de la República como el merluzo, hasta decirle mamarracho a la propuesta de texto constitucional. Cunde el miedo a ficticias consecuencias catastróficas de la implementación de la nueva constitución, como la mutilación identitaria y territorial de Chile, la abolición de las tradiciones, el fin de la propiedad privada, la cesión de soberanía a la ONU, entre otros bulos. La desconfianza ciudadana crece hacia el nuevo gobierno y, al igual que en el plebiscito constitucional de 2020, se vuelve atractiva la posibilidad de ejercer un voto de castigo, rechazando la nueva constitución. Los meses transcurren, el liderazgo oficialista es confuso y se impone el relato de la derecha exitosamente. El gobierno ha invertido su capital político en abordar las emergencias sociales de forma apresurada y cosechando resultados todavía insatisfactorios en aquel prematuro tiempo. Llega agosto de 2022 y comienza el periodo de campañas. El gobierno de Boric se enfoca en difundir la propuesta de nueva constitución sin los matices maliciosos de la desinformación, que es acusado rápidamente de intervencionismo descarado por parte de las derechas. Por otro lado, los esfuerzos propagandísticos del progresismo siguen siendo fragmentados y con escaso dominio de la comunicación de masas en medios digitales. La culminación de la tóxica decadencia de la política independiente se produce a finales de agosto, a pocos días de la decisiva elección del 4 de septiembre. En una performance por la opción Apruebo en Valparaíso, una organización de disidencias sexuales
llamada Prueba Transformar, profanó una bandera chilena en vivo como parte de su espectáculo. Fieles a su creencia de que los movimientos sociales estaban por sobre toda condición material y exigencia de disciplina, en un inicio varios sectores progresistas no le dieron importancia al asunto, mas cuando la derecha festinó con el grotesco suceso, utilizándolo como potente elemento de contrapropaganda, e incluso las fuerzas oficialistas de izquierda salieron a repudiar y hasta querellarse por la frente a un símbolo patrio, quedó expuesto el caos organizacional del progresismo chileno y su insuficiente disciplina en contexto de lucha electoral. Si bien el infame incidente de la bandera, con el cual sería recordado para la posteridad, no fue decisivo para inclinar la balanza electoral hacia el rechazo, fue una demostración sublime de la indisciplina y fragmentación de las fuerzas progresistas de Chile y el último aviso de los altos costos políticos de entregar el liderazgo pleno de grandes procesos a movimientos sociales. Fue así como el 4 de septiembre de 2022, irónicamente en el aniversario 52 del triunfo electoral de Salvador Allende y la Unidad Popular, la opción rechazo se impuso con un 62% de las preferencias en la primera votación obligatoria del retorno a la democracia. La decepción y el desánimo se apoderan del progresismo chileno frente a la expectativa de no poder cumplir con su mensaje estrella de todas sus campañas: convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo. Por el contrario, la derecha celebra con entusiasmo el triunfo de sus maquinaciones mediáticas y hacen gala de su enorme capacidad de comunicación de masas como una supuesta demostración de conexión con las masas populares, ahora renombradas con el adjetivo de mayoría silenciosa. Cuando la izquierda oficialista se reestructura, ocurren cambios más profundos y complejos que meros cambios de gabinete o de presidentes de partido. Comienza un cambio en la relación de la izquierda tradicional con los movimientos sociales, marcado por la revalorización de los atributos políticos tradicionales, como la capacidad de negociación y de juego democrático, y el distanciamiento de las organizaciones territoriales. Tras el intento fallido de cambio constitucional de 2022, las fuerzas políticas pactaron darle continuidad al proceso constitucional, aunque bajo nuevas condiciones, más restrictivas y apegadas a las formas ortodoxas de hacer política. En noviembre de ese año se realizó el Acuerdo por Chile, un compromiso por un segundo intento de redactar una nueva constitución en un marco de 12 principios inviolables como la unidad del Estado-Nación chileno y la integridad de la libertad de culto. En mayo de 2023 se realizó la elección de 50 consejeros constitucionales y la derecha obtiene una importante mayoría. Destaca la mayoría obtenida por el Partido Republicano, colectividad de ultraderecha liderada por José Antonio Kast y precursores de la comunicación y la desinformación en medios digitales de masas. Esta situación reniega a la izquierda a influir en el proceso desde las consejerías constitucionales, opiniones técnicas y no vinculantes. No obstante su victoria en el Consejo Constitucional, la derecha también experimentaría la fragmentación y la indisciplina al interior de su espacio. Los republicanos se ven confrontados a su propia identidad, pues pasaron de ser encarnizados opositores a cualquier nueva constitución a ser los principales redactores de una nueva Carta Magna. Esto produce un vaciamiento del frágil apoyo popular a la derecha, más empoderada por la antipatía al gobierno de Boric y el primer proceso constitucional que por una genuina simpatía por las ideas de derecha y sus líderes. Las entrenadas herramientas de propaganda de la derecha, si bien todavía efectivas, ahora están divididas entre sectores que apoyan seguir adelante con la nueva constitución, aprovechando que disponen del espacio para ello, y quienes se mantienen consecuentes con su rechazo tajante a cualquier modificación del orden social previo al estallido de 2019. Entre los sectores más reacios al cambio se encuentran los pinochetistas, reivindicadores empedernidos del legado autoritario del dictador Pinochet, incluido desde luego su constitución de 1980. Llega diciembre y junto con ello el plazo límite para que el Consejo Constitucional, dominado por la derecha, presentara su propia propuesta de nueva constitución. Diversos análisis de derecho constitucional permiten advertir que la propuesta de la derecha republicana era prácticamente una copia de la Constitución de 1980 y que incluso se permitía hacer importantes retrocesos civilizatorios, principalmente en materia de derechos sexuales y reproductivos.
La campaña electoral fue difícil e incómoda para todos los sectores políticos. Incómoda para la derecha por traicionar su convicción inicial de que Chile no necesitaba una nueva constitución, e incómoda para la izquierda por tener que elegir entre mantener la constitución de Pinochet para que no se impusiera la constitución de Kast. Más por cansancio electoral y desafección generalizada a la política que por convicciones ideológicas, la ciudadanía chilena en votación obligatoria rechaza la segunda propuesta de nueva constitución con un 55% de votos, incrementando más aún la polarización social y la desconfianza en las instituciones respecto a las votaciones anteriores. A pesar de que el proceso constitucional encabezado por la derecha pasó sin pena ni gloria, es esta falta de relevancia la que nos enseña una valiosa lección, que los poderes fácticos movilizan a sus medios de comunicación de masas en contra de aquellos procesos de transformación social con tendencias progresistas, mientras que las controversias y escándalos del Consejo Constitucional de Derecha pasaban prácticamente desapercibidos. Cada paso de la Convención Constitucional de Izquierda era celosamente vigilado a la espera de cualquier error a partir del cual erigir un escándalo político de grandes magnitudes. También tenemos que la identidad ideológica de la izquierda puede variar al menos en sentidos propagandísticos si existen las condiciones adversas para el progresismo. En las campañas electorales constitucionales de 2023, prácticamente todas las fuerzas de izquierda reivindicaron a Chile como el sujeto político principal, muy a diferencia de las campañas de 2020, 2021 y 2022, donde los desaires y falta de respeto hacia la patria y toda condición material no progresista eran la norma. Otra lección quizás más esperanzadora es que la derecha también sufre de los mismos problemas de fragmentación e indisciplina que la izquierda, y estos problemas pueden ser utilizados eventualmente en su contra. La propuesta constitucional de los republicanos fracasó en ser atractiva para la ciudadanía moderada, en parte por la mala publicidad del pinochetismo indisciplinado, dogmático e intransigente, que sembraba dudas persistentemente sobre el valor del trabajo político por la creación de una nueva Carta Magna. Esta y otras formas de fragmentación se verán recrudecidas en la derecha chilena a medida que se aproximan las siguientes elecciones presidenciales y deja entrever su evolución en la última elección antes de la esperada disputa de 2025. En octubre y noviembre de 2024 se celebraron elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores con la innovación de la elección de consejeros regionales y la segunda vuelta para gobernadores, produciendo que campañas electorales se volvieran más prolongadas, intensas y costosas. La derecha llegó a la elección con la expectativa de recuperarse de la derrota sufrida en las elecciones municipales y regionales de 2021 y con encuestas favorables a su favor, principalmente a favor del Partido Republicano. Después de todo, el año 2024 no había sido muy distinto mediáticamente, hablando del año 2023 para el gobierno oficialista. Los logros de la gestión de Boric pasaron desapercibidos, pero sus controversias y escándalos fueron como siempre noticias nacionales, cubiertas exhaustivamente y viralizadas entre las masas como el caso Monsalve. La disputa entre diversos sectores políticos, a diferencia de las contiendas para la elección de convencionales o consejeros constitucionales, se notaba más conservadora y más apegada a la disciplina tradicional de los partidos y alejada del estilo identitario de los liderazgos independientes posteriores al estallido social. Sin embargo, esta nueva batalla trajo consigo interesantes tácticas como el uso de independientes con amplia exposición mediática por parte de partidos tradicionales. El ejemplo más notable de esta medida fue la carrera de Francisco Orrego, famoso panelista del controvertido programa de debates políticos Sin Filtro, que se había hecho medianamente famoso en el escenario político nacional por sus aireadas intervenciones contra el gobierno de Boric y la clase política en general, y su estilo populista de comunicación. Orrego, bajo la dirección del partido de derecha conservadora Renovación Nacional, fue a disputar el cargo de gobernador de la región metropolitana de Santiago, la más poblada de Chile. La táctica del uso de independientes con amplia exposición mediática funcionó para la derecha al menos en primera instancia, pues Francisco Orrego pasa a la segunda vuelta a disputar el poder
contra el también independiente por el Frente Amplio Claudio Rego, quien iba por la reelección a gobernador. Tras la disputa salió victorioso Claudio Rego, derrumbando por el momento la carrera política de Francisco Rego y poniendo en tela de juicio la utilidad de la estrategia empleada, al menos en el sector de la derecha. Otra historia muy diferente relacionada a un liderazgo independiente fue la candidatura de Matías Toledo, un poblador de la comuna de Puente Alto con una destacada trayectoria como dirigente social y caracterizado por su fuerte arraigo al territorio, cercanía con los vecinos y manera no tradicional de hacer política, aunque sin caer en las extravagancias de los independientes constituyentes. Toledo disputó la alcaldía de Puente Alto contra la derechista Carla Rubilar, resultando victorioso gracias a una campaña basada en un amplio despliegue territorial en lugar de la táctica del independiente de derecha Francisco Rego, basada casi exclusivamente en propaganda digital. En un todo, las elecciones de 2024 dejaron entrever un panorama de incertidumbre respecto a los posibles resultados de la elección presidencial o parlamentaria. El oficialismo se debilitó, pero no lo suficiente como para no poder recuperarse, y la oposición se fortaleció, pero no lo suficiente como para imponer hegemonía. Más allá de las victorias y derrotas de la elección, se percibe incertidumbre de cara a las elecciones de 2025, aunque ello no impide extraer valiosísimas lecciones de todas las elecciones realizadas en el convulsionado Chile posterior al estallido social y la pandemia. Sacar lecciones de un proceso histórico es más difícil cuando estamos dentro del mismo que fuera de este. Las consecuencias de las actuales disputas de poder aún no terminan de desarrollarse y marcarán el devenir de la lucha política en los siguientes años. Frente a esta situación, como izquierda nos queda agudizar el pensamiento con crítica y autocrítica, establecer las cosas por mejorar, las cosas que por hacer y que no repetir otra vez en nuestras futuras acciones. Pensando en el suceso que lo comenzó todo, el estallido social, es importante advertir que el rechazo al cambio también es parte de las condiciones materiales en las cuales se desenvuelve la lucha revolucionaria y no podemos ningunearlo desde la frágil plataforma de la superioridad moral. Los eventos de octubre dividieron de formas complejas y muy profundas a la sociedad chilena, y el estancamiento del debate progresista en las conclusiones más apresuradas sobre el estallido exageraba los niveles de conciencia de clase y voluntad transformadora, impidieron detectar y dar tratamiento a las diversas manifestaciones de rechazo, muchas veces silenciosas, de las masas populares. Respecto al comienzo del proceso constituyente con el plebiscito de 2020, también se repite la misma lección sobre no sacar conclusiones apresuradas sobre las cualidades y capacidades de los sujetos de lucha basados en hechos sesgados y omitiendo las condiciones materiales desfavorables. Desde el primer y único triunfo del apruebo, el apoyo a la causa de sustituir la constitución de Pinochet por una carta magna democrática y vanguardista siempre fue inestable y difuso. Aferrarse a la tesis del cambio constitucional como requisito para comenzar a operar transformaciones estructurales restó capacidad de control sobre los problemas coyunturales de las masas populares, como la pobreza y la inseguridad, dejando el tratamiento de estas penurias al margen de los discursos veleidosos de la derecha. A su vez, ningunear las preocupaciones ciudadanas fuera de la agenda progresista como mera histeria producto de la desinformación de derecha fue sin duda un error garrafal que condenó la popularidad del gobierno de Boric, el prestigio social de las fuerzas progresistas y la posibilidad realista de demoler el pilar jurídico del neoliberalismo en Chile en un corto o mediano plazo. Respecto del rol de los actores políticos independientes, las lecciones se vuelven aún más disruptivas con las creencias progresistas sobre la organización social desde abajo. Raigambre popular no es sinónimo de capacidad de lucha en contextos más amplios que las trincheras del territorio o la identidad, así como tampoco es sinónimo de compatibilidad con la disciplina requerida para conquistar poder en un sistema político que, a pesar de su decadencia y sus fallas, sigue siendo democrático e institucional.
Esto no significa renegar de las capacidades situadas de lucha de los movimientos sociales, ni mucho menos desconocer su legitimidad, sino que significa tener una visión realista y ponderada de las ventajas y desventajas de la lucha política independiente. Y siempre teniendo en cuenta de que el rechazo a la política es en todo momento un arma de doble filo que puede también cortar a las instituciones de izquierda. En las elecciones de 2024 se produjo la demostración más reciente de las lecciones hasta ahora acumuladas en estos largos años de intensas luchas políticas. Los independientes volvieron al juego político, aunque permeados por las maneras tradicionales de hacer política, curtidos sobre sus propios errores. La táctica de la derecha de reclutar independientes populistas con amplia exposición mediática fracasó parcialmente con la derrota de Orrego en las elecciones para gobernador, mientras que la exitosa campaña para alcalde de Matías Toledo demostró las todavía potentes ventajas de la trayectoria en dirigencias sociales y el trabajo territorial. Además, los partidos y demás fuerzas progresistas llegaron curtidos en la lucha discursiva digital, haciendo una fuerte competencia a la joven hegemonía de la derecha en el campo de la comunicación digital de masas. Respecto a esto, la izquierda tiene mucho que aprender de sus rivales en el dominio de las técnicas de comunicación digital de masas, sin dejar de lado su potente ventaja en la ya recorrida e histórica lucha territorial. Por otro lado, si bien los infaltables escándalos de corrupción del año debilitaron la reputación de los ciudadanos en la política, su impacto en el resultado de disputas subnacionales fue muy bajo. Todos quienes daban por ganadores a la derecha se basaban en el impacto mediático de situaciones desfavorables para el oficialismo, como el caso Monsalve, pero los resultados revelaron lo contrario en importante medida. Para finalizar, tenemos que las elecciones presidenciales y legislativas de 2025 marcarán un paso en los procesos de reforma y contrarreforma iniciados desde el estallido social de 2019. No es posible asegurar que es un paso hacia el cierre definitivo del ciclo o el comienzo de uno nuevo, mas sí es seguro que las fuerzas políticas combatirán con todas las herramientas y aprendizajes que han adquirido en estas 3 elecciones en un Chile más inestable y sumido en la incertidumbre, y todas las organizaciones progresistas y de la clase trabajadora no pueden quedarse atrás frente al panorama que les amenaza.